Bueno, aquí tenemos la segunda cuestión del examen del 2025. Nos dan una función que es x al cubo menos 3x al cuadrado más 5 y en el apartado A nos piden que calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, lo que hacemos es el estudio de la primera derivada. Por tanto, lo primero que voy a hacer es derivar la función. Vale, aquí tenemos la función que es f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 5 y la derivada, este 3 multiplica al número que tiene delante de la x, que en este caso es 1, 3, y x elevado a ¿qué? Al exponente menos 1, 3 menos 1, 2, menos, ahora multiplicamos el 2 por el 3, 6 por x elevado a 2 menos 1, 1, y la derivada de una constante siempre es 0. Segundo paso, igualamos esta derivada a 0 y resolvemos la ecuación que nos queda. En este caso es una ecuación de segundo grado incompleta, que voy a extraer el factor común de x, me va a quedar 3x menos 6 igual a 0, y cada factor lo igualo a 0. De aquí ya obtengo que la x igual a 0, y aquí 3x menos 6 igual a 0, 3x es igual a 6, por tanto x igual a 2. Los valores que obtengo al igualar la primera derivada a 0 son los posibles máximos y mínimos de la función, y además estos valores nos van a determinar dónde crece y dónde decrece una función, porque imaginaros que yo tengo esta función que voy a dibujaros aquí, ¿vale? Tengo aquí un máximo, aquí otro máximo, aquí un mínimo y aquí un máximo. Voy a fijarme en este de aquí. A la izquierda del máximo la función crece, a la derecha del máximo la función decrece. Ahora me voy a fijar en este mínimo. A la izquierda del mínimo la función decrece y a la derecha del mínimo la función crece. Por eso, si yo represento en la recta real estos dos puntos y veo lo que pasa a su derecha y a su izquierda, tendré los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos la recta real y vamos a poner los dos puntos que nos han salido de igualar la derivada a 0, que son el 0 y el 2. Imaginaros que pongo el 0 aquí, el 2 aquí. Vale, entonces, en la parte de arriba voy a poner f' de x. ¿Por qué? Porque voy a estudiar el signo de la primera derivada. Y abajo, según el signo de la primera derivada, voy a ver el comportamiento de f de x, de forma siguiente. Vale, voy a coger un valor de este intervalo, de menos infinito a 0, por ejemplo, el menos 1, y lo voy a sustituir en la derivada. Me va a quedar 3 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1. 3 por menos 1 al cuadrado es 3, menos por menos más, 6 igual a 9. La primera derivada en este intervalo me da mayor que 0. Por tanto, cuando la primera derivada me da mayor que 0, la función siempre va a crecer. La función crece de menos infinito hasta el 0. Ahora voy a coger un valor en este intervalo de aquí que es del 0 a 2. Por ejemplo, voy a coger el 1. Lo sustituimos en la primera derivada, 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 da 3 menos 6 menos 3 menor que 0. En este intervalo de aquí, la primera derivada es menor que 0. Por tanto, cuando la derivada me da menor que 0, la función decrece en este intervalo. Y ahora vamos a coger, por último, en el último intervalo, un valor que, por ejemplo, puede ser el 3. Sustituimos el 3 en la primera derivada y tenemos que 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3, 27 menos 18 son 9. En el último intervalo la primera derivada es mayor que 0, por tanto la función crece. En el dibujo ya nos queda claro cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero tenemos que explicarlo con una frase. La función crece de, vamos a coger los intervalos donde crece, que sería este de aquí y este de aquí. El primero es de menos infinito a 0, siempre abierto, de menos infinito a 0. Y como tenemos que poner otro intervalo, que es el de 2 a más infinito, ponemos unión de 2 a más infinito. La función decrece de, en el último intervalo, este de aquí que nos queda, sería de 0 a 2. Y esta es la respuesta al primer apartado de esta pregunta.
Apartado B. Calcule el área de la región limitada por la gráfica f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Cuando nos dicen las rectas x igual a 1 y x igual a 3, nos están diciendo que integremos en un intervalo cerrado de 1 a 3. Vale, como es un área y está limitada por f de x y el eje de abscisas, lo primero que tengo que calcular siempre son los puntos de corte con el eje x, con el eje de abscisas. Para hacer estos puntos de corte, lo que hacemos es igualar la función, que en este caso es x al cubo menos 3x al cuadrado más 5, igual a 0, y resolvemos la ecuación. ¿Qué ha pasado cuando yo he empezado a resolver esta ecuación? Que me ha sorprendido mucho, porque claro, es una ecuación de tercer grado y tengo que hacer Ruffini. Bueno, vosotros no sabéis hacer otras cosas para resolver las ecuaciones de tercer grado, y los valores que tengo que utilizar son los divisores del término independiente, que son más 1, menos 1, 5 y menos 5. Cuando los he probado no ha habido ninguno de estos valores que me dé de resto 0, con lo cual quiere decir que las raíces de este polinomio de tercer grado deben ser fracciones, números decimales. Bien, entonces lo que he hecho es dibujarme la función en el GeoGebra y mirar esta recta de aquí es x igual a 1. Esta recta de aquí es x igual a 3. Y la zona que tengo que integrar es entre el eje de x y la función esta de aquí y estas dos. Es esta zona de aquí. Y el único punto de corte que tiene esta función es este de aquí, que sale fuera del intervalo que nos han dado del 1 a 3. Vale, en el caso de que os pase esto, entonces, si no encontráis puntos de corte, ya sabéis que tenéis que integrar de 1 a 3. Yo voy a poner el punto 2 porque normalmente se hacen 3 puntos, para que tengáis claro lo que viene a continuación. Segundo punto que tendría que hacer es mirar si hay algún punto de corte que esté dentro del intervalo. Imaginaos que nos hubiera dado el x igual a 2, pues lo tendríamos dentro del intervalo y tendríamos que integrar de 1 a 2 y de 2 a 3. En nuestro caso no es así. Por tanto, la integral que tenemos que hacer es la integral que tenemos aquí abajo, que os he puesto aquí, entre 1 y 3 de la función, ¿vale? Entonces, vuelvo a repasar. Cuando nos dicen que calcular un área delimitada por una función, el eje de las abscisas y dos rectas x igual a 1 y x igual a 3, el primer punto siempre es igualar la función a 0 y ver los puntos de corte. Segundo, comparar esos puntos de corte con el intervalo que nos dan. Si hay alguno que esté entre medias, tengo que tenerlo en cuenta a la hora de integrar, porque tendré que hacer 2 integrales o 3. ¿Vale? Y lo último es plantear las integrales, que en nuestro caso solo es esta integral. Vamos a hacerla. El área que nos piden es el valor absoluto de esta integral de aquí. Para simplificar los cálculos, lo primero que voy a hacer es la integral. Esta integral se puede expresar como la suma y resta de 3 integrales. Las tenéis aquí. La integral de x al cubo diferencial de x, este menos es este menos de aquí, 3x al cuadrado más la integral de 5 diferencial de x. Vamos a integrar. La integral de x al cubo es x a la cuarta partido por 4. Tenemos que sumar una unidad al exponente y dividimos por el exponente nuevo, menos. El 3 es una constante, lo voy a dejar aquí. Voy a integrar x al cuadrado. Sumo 1 al exponente, x al cubo y divido por este 3. Más, cuando tengo una constante, añado una x, 5x. Voy a arreglar un poco este resultado porque puedo simplificar este 3 y este 3. Vale. Nos va a quedar x a la cuarta partido por 4. Menos x al cubo más 5x. Vale, ahora voy a expresarlo con los extremos 1 y 3. Vale, entonces el área va a ser igual al valor absoluto de la integral entre 1 y 3 de x al cubo menos 3x al cuadrado más 5 diferencial de x. Aquí he puesto el valor absoluto, el resultado de la integral, y ponemos un corchete y abajo el valor 1 y el valor 3. ¿Cómo vamos a calcular al final el área? De la siguiente forma. Vamos a sustituir todas las x primero por el valor más grande, que en este caso es 3, y a este resultado le vamos a restar lo que obtenga de sustituir en todas las x el 1. Nos va a quedar así. Voy a sustituir primero el 3, 3 a la cuarta partido por 4 menos 3 al cubo más 5 por 3, esto es un por, menos, y ahora sustituimos el 1. 1 a la cuarta partido por 4 menos 1 al cubo más 5 por 1, que es 5. Vale, vamos a ir haciendo los cálculos. El primer paréntesis es 81 cuartos menos 27 más 15
menos 1/4 menos 1 más 5. Seguimos. El primer paréntesis, 81/4 menos 12 menos 1/4 más 1/4. 81/4 menos 12 da 33/4 menos 1/4 más 4 da 17/4. Y este resultado es 16/4, que es 4. Y como es un área, son unidades cuadradas. Con lo cual, la respuesta al apartado B, que cuál es el área de la región limitada por la gráfica f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a 1 y x igual a 3, es 4 unidades cuadradas.